En este momento empezamos la grabación. Muy bien. Bueno, les decía, sí, buena pregunta, Carlita. Efectivamente, les ponía yo ahí en su bandeja, en su papelera de la plataforma, el documento del manual de APA. Ese documento es un abstract del documento en sí, o sea, del manual de la American Psychological Association. Ese manual es importante porque es el manual que vamos a estar trabajando nosotros, que la universidad trabaja, y no porque la universidad diga, pues hoy en adelante nosotros APA, sino porque es la tendencia en el área de investigación. Entonces, por eso, en respeto y sobre todo, en miras a darles a ustedes una formación más cercana, lo más cercana posible a un mundo de investigación y de un mundo de académico real, habremos de tomar la habilidad de manejar el manual de la app. Entonces, en esta primera tarea no quise ser muy hostigosa. Entonces, por eso es que no hice alusión a la APA. El manual que ustedes tienen ahí, les decía, volviendo al manual, no es el grueso del documento en sí, el documento es bastante amplio, pero la Universidad Javeriana es una de las universidades que sale la nueva versión de APA, inmediatamente ellos sacan su abstract y lo comparten con todo el mundo de la academia, ¿no? Entonces, me parece a mí muy puntual, me parece que contiene los elementos que nosotros necesitamos y ya están ahí, pues sí, rescatados del documento en grueso. Entonces ya no tenemos que leer todo el manual, sino con familiarizarnos con este manual de la APA, podríamos empezar ya a hacer las tareas. Cosas como cuáles, bueno, puntuaciones como el tamaño de la letra, el tipo de letra que puede ser admitido, los espacios entre una línea y otra de escritura, los márgenes, el orden de los títulos, si es un título de primer orden, segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera. Si lleva sangría, si no lleva sangría y sobre todo, y muy importante, cómo citar a los autores. Si es un autor, si son dos autores o más, si son un colegiado de autores, si estoy refiriendo un video que yo me encontré en YouTube, si me estoy refiriendo a un conferencista, a un conferenciante que me parece muy buena y muy puntual su participación y me lo encontré también en la web, todo se puede citar, todo, hasta lo que dijo incluso el sacerdote en la misa, si a ustedes les sirve, claro que se puede citar. Sí, solo sí, lo encontramos registrado, incluye la referencia para aclarar que no es un material genuino, es decir, no es mío, pero está sirviendo como apoyo a la idea que yo quiero sostener en este documento. Entonces, sí, Carlita, el manual de la APA es muy, muy útil. Vamos a empezar a implementarlo, sobre todo para su trabajo final, en la medida de lo posible. Miren, quizá la materia de hermenéutica sea una materia un poquito densa, porque de entrada llegas a la carrera de teología y lo primero que te ponen pues es hermenéutica, ¿no? Entonces, hermenéutica puede ser un poquito denso en el sentido de que siempre es algo novedoso, ¿no? Es decir, no es una palabra que tengamos aquí todos los días o que estamos empleándola. Sí la hacemos todos los días. Quizá no desde una perspectiva filosófica, pero de que la hacemos todos los días, de diario y todo el tiempo. En este momento, incluso ustedes y yo lo estamos haciendo. Cuando ustedes ven mi cara, los movimientos que hago, cuando yo los veo a ustedes, estamos haciendo esa interpretación del otro, ¿no? Simplemente la voz, el mensaje que le estoy mandando, ahí está haciéndose una interpretación de los códigos que yo les lanzo y ustedes lo traducen, se forman la idea y tenemos ya un constructo más o menos compartido, ¿no? Entonces, sí es algo que hacemos todo el tiempo, pero no desde un rigor académico o desde una postura filosófica. Entonces, lo que estamos desarrollando aquí como futuros teólogos es precisamente ese ejercicio de la hermenéutica desde un punto de vista más serio, más estructurado, más sistémico en el ámbito de la teología. Estamos incluso de la misma filosofía. Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Carlita. Sí, en la medida en que vayamos nosotros hojeando el documentito vamos a ir enriqueciendo nuestros textos en aras a que este trabajo final, perdón, de la materia hermenéutica esté lo más apegado al de la APA. Pero acuérdense que es el primer ejercicio de toda su carrera. Entonces, a lo mejor ahorita podemos ser un poquito permisivos, pero en las futuras asignaturas que ustedes llevarán, recuerden que nos falta un largo camino. Esta es apenas la segunda sesión de toda su carrera o la tercera contando la del licenciado Roberto. Entonces nos espera un largo camino como intérpretes, como hermeneutas de textos de todo tipo.
y sobre todo, pues teológicos, ¿no? Entonces, bueno, vayan teniéndolo en consideración, vayan proponiéndoselo, ahorita que hablemos del Dasein, vayan proponiéndoselo como el Dasein, funcional, no como el disfuncional, el inapropiado, el que no tiene temor, el que se deja guiar por la vida de todos los días, por lo que le ofrecen los consumistas, los ideadores del consumo, y va dejando la vida pasar ahí que fluya, ¿no? Pues no, tenemos que ir con la vida. Acuérdense que el Dasein asume su rol y lo ejecuta, ¿no? Con toda la dignidad de la mejor manera. Entonces, bueno, seamos Daseins, según Heidegger. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta, chicos, antes de iniciar nuestra asignatura, nuestra temática del día de hoy? Muchas gracias por los trabajos. Encontré unos muy padres. Me gustó mucho ver que hay personas muy esmeradas, que tengo buenos ensayistas aquí en la sesión de clase. Me llamó mucho la atención que algunas personas me escribieron en un tono un poquito angustiado. El Dasein se angustia, eso es bueno. Porque estaban un poco preocupados sobre cómo le hago. Es que yo creo que sueno yo muy... Ahí voy, María, claro que sí. Yo creo que sueno un poco, impositiva, ¿no? Pero claro que no, o sea, claro que entiendo el papel en el que estamos todos y no se preocupen, estamos aprendiendo, o sea, esta es una invitación al aprendizaje, que durante la tarea de aprendizaje, pues habremos de desarrollar productos, pues sí, o sea, obviamente sí. Pero bueno, no se apuren, no era esa la intención, se los dejé ver en los comentarios. Tuve trabajos muy buenos, muy brillantes, otros muy originales y otros que la verdad sí me provocaron bienestar cuando los leí. Sí, María, te escucho con gusto. Hola, Prende tu buenas cámara, tardes. María, porfa. Sí. Gracias. Mario, en la medida que puedas, por favor, prende tu camarita. A ver, estoy al revés. Es que no me veo. ¿Mandé? Ya vemos tu cámara, pero tu carita aún no. Sí, ahí estoy. ¡Hola! Qué gusto Soy, verte, dime. sí, soy nueva, soy integrante, voy ingresando apenas. Ah, bienvenida. Este, Acércate un poco a tu micrófono, mi cielo. sí, estoy totalmente perdida, no sé por dónde van. O sea, necesito que sí me pueden apoyar para orientarme y poderme integrar bien al grupo. Claro que sí, con todo gusto, María. ¿Cómo te gusta que te digan, María? María, Mari. Como gustes, María o Mari. Ok, muy bien, de acuerdo, gracias. Yo creo que, bueno, es que te voy a decir una cosa también con respecto al nombre. Yo creo que María es un nombre que merece todo mi respeto, por eso las Marías me gusta llamarlas Marías. Muy bien, gracias. Sí, mira, les explicaba, bueno, ¿alguien de ustedes quiere comentarle a María en qué vamos? Maruca, ¿tú quieres? ¿Nadie? A Maestra, ver. ¿me escucha ahí? ¿Me escucha, maestra? Sí, mi cielo, claro que te escucho. Bueno, buenas noches, soy Maruca. Bienvenida a mi tocaya María. Pues yo no pudiera explicarle, ¿verdad? Porque realmente mi primer encuentro es este con la hermenéutica. Entonces, declino a alguien más que se sienta más capaz. Gracias. Ok, muchas gracias, Maruca. Bien, Carlita, pues te toca, dale. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan mejor? Sí, mejor. Ah, ok, bien. Pues bienvenida, María. No tengo muchos conocimientos de la hermenéutica, en realidad es el primer acercamiento que tengo a la materia. La clase pasada la doctora Ana nos explicaba qué era la teología y de dónde surge. Y hemos estado viendo un poco los antecedentes. Nos dejó una tarea, nos compartió, nos puso algunas preguntas de qué era la hermenéutica, el origen y su evolución en el siglo XX. Y nos vinculaba a un video donde está muy padre explicado estas tres preguntas que ella nos hacía. Y en la primera clase de la doctora también abordó todos estos temas. Entonces, apenas llevamos un trabajo, nos sugirió realizarlo con unas pautas que vienen en la página
Y bueno, justamente estábamos iniciando esta clase preguntándoles si vamos a seguir al pie de la letra el manual que nos sugiere y las rúbricas que ella con las cuales nos evalúa los trabajos, y pues dice que sí. La verdad es que está muy padre la hermenéutica. Yo no tenía ningún conocimiento y me ha resultado muy, muy interesante. Me costó mucho entenderle. Al fin sé que la hermenéutica es el cómo interpretamos las cosas, el significado que les damos, y cómo intentamos entender lo que el autor quiso decir, si no me equivoco. Entonces, digo, aún me falta mucho camino por recorrer, pero está muy padre. Entonces, no te sientas con miedo. La verdad es que yo soy un cero. Hay compañeros y compañeras que saben muchísimo más, pero no te dejes intimidar por ellos. Gracias, Carlita, por tu buen consejo. María, pues no te apures. Mira, en efecto, te platico un poco. En la sesión anterior hablábamos de qué era la hermenéutica, María, y hablábamos de que tiene que ver con el arte de la interpretación. Ahí en tu plataforma, ¿ya accediste alguna vez a la plataforma, María? Apenas me mandaron hoy los links. De hecho, Ok. voy llegando al domicilio y Bueno. no he podido abrir ninguno. Mira, yo te recomiendo que no te estreses. Mira, yo mañana, y lo digo para todos, yo mañana estoy en la universidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde, incluso a veces un poco más tarde. Bueno, 8:15, para ser honestos. Entonces, si tú tienes alguna duda revisando plataforma, anótalas y mañana con todo gusto yo te recibo la llamada, o si puedes, si quieres darte la vuelta, eres bienvenida, ahí el campus. Y podemos ponernos al día con esto de la hermenéutica. Si te parece un poco más cómodo y te da más tranquilidad, con todo gusto lo podemos hacer. Igual les digo al resto del grupo, si alguien necesita alguna asesoría personalizada o diga, sabes que yo a mí me gustaría verte y aclarar algunas dudas, con todo gusto me encuentran ahí en el campus, incluso los sábados de 8:15 a 3 de la tarde, ahí me encuentran en la universidad, en el edificio de Bravo. Sí, ahí con Silvi, que es la recepcionista, ahí le pueden preguntar, oiga, vengo con la doctora Ana, ella los canaliza y fácilmente me van a encontrar ahí en la universidad. Sí, entonces, leía también en el grupo que ustedes o algunos de ustedes estaban interesados en hacer algún foro, algún grupito de charla, de análisis, de discusión. Y para eso también, ahí en el lugar donde yo estoy físicamente en mi oficina, tengo una mesa y una salita de juntas. Ahí podemos perfectamente también reunirnos en el momento que ustedes quieran. Preguntaban que cuándo, para nosotros es más fácil, bueno, para mí personalmente, los sábados en el transcurso de la mañana, yo con todo gusto ahí los puedo alojar, porque los sábados el campus está a reventar. Entonces mi oficina está amplia y ahí los puedo recibir sin ningún problema. ¿Les parece? Bueno, entonces siéntanse acogidos, siéntanse abrigados y respaldados, no sientan como que andamos ahí en la mora a ver quién nos hace caso. No, 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 están en una escuela donde los estamos atendiendo, ¿no? Siéntanse atendidos, respaldados, tranquilos, guiados, acompañados. Así que, pues, como dice Carlita y lo dijo muy bien, no te dejes intimidar, todos estamos aprendiendo, ¿sale? Bueno, muy bien. Gracias, Carlita. Gracias, María. Gracias, Maruca, también por tu intervención. Mario, ¿alguna duda? ¿Todo bien, Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mario, No, bienvenido. todo muy bien, todo muy bien. Aquí lo estoy escuchando. Ahorita solamente que tengo problemas porque no me puedo conectar con la laptop, pero ahorita si no prendo mi teléfono para poder poner ahí mi cámara. Pero todo aquí excelente, ya dispuesto a escuchar. Genial. ¿Cómo te fue con tu tarea? Pues sí tenía dudas, pero pues no, sí lo entendí bien y creo que me fue bien. Digo, no lo sé, ya les ayudará a usted ahí pasarme la retro. La verdad es que se me hizo, para mí desde el inicio se me ha hecho un tema muy padre, la verdad, y estoy muy contento, la verdad. ¿No? Genial. Me da mucho gusto, lo celebro, Mario. Qué bueno. Muy bien. Bueno, chicos, pues si les parece, vamos a entrar ya de lleno en materia. Miren, y sobre todo va para María Torres. Maruca, ¿sí sabe de qué estoy hablando? Ah, ¿se salió Maruca? Bueno, con María.
te decía que hablábamos un poco sobre qué era la hermenéutica y ahí en plataforma vas a encontrar materiales sobre esto. Y el día que quieras, pues ya te pongo al corriente con la presentación y todos los demás. Es que tú no estabas en el grupo, yo te comparto la presentación que trabajamos la sesión anterior. Entonces, en la clase anterior veíamos de dónde viene la hermenéutica, cuál es el origen y sobre todo algunos elementos, ¿no? Que intervienen como una primera, como respuesta a la necesidad de establecer unos primeros pasos para sistematizar la hermenéutica o el análisis de interpretar, María, para que mejor me entiendas. Cómo empezar a hacer un esquemita o un sistema de interpretación. Entonces veíamos por allá que partíamos de dos grandes ejes, de eso sí lo recuerdan, ¿verdad? Estaba muy fácil, que nos decía Schleiermacher. Nos decía que podemos partir de dos elementos clave, que era el de la parte gramatical y el de la parte psicológica. ¿Sí se acuerdan? Bueno, y luego a esos dos grandes ejes le fuimos agregando otros que nos proponía Dilthey. ¿Se acuerdan? Y Dilthey nos agregaba la historia, el arte, el derecho, la religión, y decía que todas esas áreas expresan el espíritu de los autores. Entonces eso obviamente nos dice mucho de la persona que está exponiendo su creación. Y decíamos también, María, y lo digo para recordarlo todos, que el texto, hermenéutica es el arte de interpretar textos, ¿sí? Pero también decíamos que ese texto en esta clase y en la hermenéutica en general no se va a limitar a un texto escrito, un documento escrito, del tipo que sea, narrativo, literario, informativo, científico, sino que va más allá. El texto a interpretar puede ser una obra de arte, puede ser una canción, una escultura, una pintura, puede ser un poema, puede ser una persona incluso, puede ser un fenómeno, un acontecimiento, una película, una telenovela, todo, incluso nosotros mismos somos un texto para interpretar, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en la siguiente sesión, ustedes van a traer un elemento para proponerlo aquí como para hacer todos la hermenéutica de eso. Obviamente, este elemento tendrá que ver con el interés tuyo. Si yo hoy les traigo dos para que vean cómo lo vamos a trabajar. En la que sigue, ustedes van a traer uno que sea del interés de ustedes. Hablábamos un poco también en la sesión anterior, María, de que somos un grupo con muchos intereses. Y porque estamos desde diferentes perspectivas. En este grupo no nos has dicho concretamente cuál es tu ocupación, ni tu profesión, ni nada de eso, pero ahorita nos lo comentas, porque tenemos puntos de vista muy variados. Es decir, ¿desde dónde estamos viendo la hermenéutica? Bueno, pues aquí tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos otro tipo de formaciones y cada quien, desde su muy personal y particular punto de vista, estamos analizando un fenómeno, ¿sí? Entonces, esta parte está interesante porque no tenemos una verdad absoluta cada quien en nuestras manos, sino que conforme las ideas fluyan y se expongan, se compartan, nos vamos a ir permitiendo hacer precisamente una idea más completa o una idea que nos lleve a una comprensión más fiel del objeto que estamos analizando, que estamos interpretando, ¿sí? Y esto no es un principio únicamente de la hermenéutica, sino que es un principio de la ciencia. Entre más asir de agarrar, el objeto mejor y más fiel es la comprensión del mismo. Por eso cuando hacemos una encuesta para hacer investigación, esa encuesta tiene que estar sometida a un cierto rigor estadístico para corroborar que efectivamente tenga robustez, es decir, que mida lo que quiere medir. ¿Sí? Y en la cantidad que pretende medir, que sea representativa y significativa. Entonces, la ciencia no está peleada de la filosofía, como pueden ver, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto desde donde estamos partiendo. Bueno, hablábamos entonces de que a la parte gramatical y psicológica le agregamos la historia, le agregamos también el arte, le agregamos la temporalidad, le agregamos el horizonte cultural, el horizonte histórico, le agregamos una serie de elementos que tenían que ver con cómo cada quien interpreta lo que está ahí. Sin embargo, muchachos, aunque pareciera que cada quien puede decir lo que quiera, sucede que no. Y en contraparte, les voy a pedir que a la vez, cuando quieran y puedan leer a Heidegger y su obra, también lean a la obra de Umberto Eco, que se llama Los límites de la interpretación. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué?
Porque Humberto Eco precisamente nos dice hasta dónde tu interpretación está siendo objetiva y dónde se está acercando a lo muy, muy subjetivo. ¿Sí? Acuérdense que tiene que ser una perspección de la realidad compartida, es decir, que tenga un sustento. Por eso hablábamos la otra vez del concepto del juicio del argumento, porque yo, esa interpretación que yo hago de la cosa que está ahí, ha de ser fundamentada, porque de lo contrario estoy diciendo cosas que se me vienen a la mente así como que nada más meras ideas, pero no, tiene que tener un fundamento eso que digo. Y ese fundamento se muestra a través de un argumento. Entonces, Humberto Eco nos habla mucho de todo ese tipo de elementos en su libro, Los límites de la interpretación. Estamos. Entonces, ahí tienen dos buenos ejemplares. Luego, si quieren, se los paso también en electrónico para que lo tengan ya en su acervo. Porque, insisto, esa es una primera asignatura del módulo, de toda su carrera. Seguramente, en un futuro, tendrá necesidad de recurrir a toda una serie de textos que los profesores les iremos proporcionando para que ustedes armen ya su biblioteca y tengan ahí elementos a los que recurrir en caso de que así se necesite, ¿no? Acuérdense que son teólogos. Entonces, los teólogos pues tienen una biblioteca muy amplia porque suelen leer mucho, analizar mucho y escribir y plasmar de alguna manera también sus interpretaciones. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, vamos, voy a compartir pantalla, si me permite. Voy a detener este video para no meterle más ruido a la computadora y voy a compartir la pantalla, si me permite. Por favor, háganme saber si ya la pueden ver. ¿Sí la ven? Es que, ¿saben? No los escucho. Sí, sí la vemos. Ah, gracias. Muchas gracias. ¿Sí me oyen también? Afirma, sí se ve. Ah, muchas gracias. Gracias. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, y para retomar también un poco lo que veíamos y aterrizar en la tarea que nos con la que vamos a trabajar, es en busca de un sistema, ¿sí? Gracias. En busca de un sistema para la comprensión de textos. Entonces, vamos a iniciar recordando un poquito lo que nos dice Schleiermacher y que comentábamos ahorita, que tenemos dos grandes ejes, que es el eje gramatical y el eje psicológico. Dos perspectivas desde donde empezar a analizar la hermenéutica. Vamos entonces a agregar, como comentábamos hace un minuto, lo que nos dice Dilthey. ¿Sí me escucho? ¿Sí oigo mucho ruidito? Bueno, Dilthey nos dice que hay que agregar también la perspectiva histórica, es decir, el horizonte histórico. Hay que agregar también el lado del arte, hay que agregar también la parte del derecho, hay que agregar también a la religión, porque estos elementos expresan también el espíritu del autor cuya obra estamos interpretando. Entonces, Dilthey nos dice, la experiencia vital, es decir, mi vida, mis experiencias, las de ustedes, las de cada uno de ustedes, nos permite hacer analogías y buscar afinidad imaginativa. Aquí estamos hablando de un elemento muy importante para hacer hermenéutica. Los conocimientos que yo tengo y que he construido durante toda mi vida me van a dar indicadores para poder ponerle nombre a lo que veo, emitir un enunciado con una carga de información sobre lo que veo y también les decía hace un ratito, argumentar por qué estoy diciendo eso de la cosa que observo. ¿Sí? Se trata básicamente, según Dilthey, de intentar, porque pues nunca lo podemos hacer completamente, por supuesto, pero sí podemos intentar colocarnos en el lugar del otro. Es decir, desde donde el otro está viviendo, desde donde el otro está siendo cuando me regala o cuando pone a mi alcance la obra de arte. Les hablaba también en la otra sesión del círculo hermenéutico. Bueno,
este círculo hermenéutico, aquí lo tienen ustedes en la pantalla. Hay muchísimas versiones del círculo hermenéutico. Pero miren, si nos vamos atrás, ya hablábamos de la parte gramatical, de la parte psicológica, de la historia, del arte, del derecho, de la religión, y luego de la experiencia vital y de colocarnos en el lugar del otro, y lo conjugáramos y tratáramos de armar un sistema para hacer hermenéutica, tendríamos que atender a todos estos puntos que están aquí. Entonces, este círculo que ustedes ven aquí como una espiral, si se fijan, tiene al objeto en el centro. El objeto que es el texto. ¿Cuál texto? Bueno, habíamos dicho el texto que es un documento que puede contener un poema, un artículo científico, que puede contener una narrativa, un cuento, una novela, un ensayo, una interpretación, lo que tú quieras. Pero también ese objeto llamado texto puede ser una obra de arte, una pieza de ópera, una banda de rock con su mejor interpretación, una estatua, puede ser una obra arquitectónica, puede ser un fragmento de la historia, puede ser un personaje, una biografía, puede ser todo, ¿no? Entonces, este objeto que tenemos ahí para interpretarlo, primero capta nuestra atención, es decir, lo observamos. Acuérdense que la diferencia entre ver y observar es que el ver obedece únicamente una reacción del sentido, pero el observar ya implica una intencionalidad. Si ya volteo y lo veo para ver de qué va, de qué se trata. Y en esta observación entra en juego, yo les decía en la primera sesión, la percepción, es decir, entran en juego los sentidos. Los sentidos que se atrapan y que se dejan atrapar por eso que me está mandando el mensaje, eso que me está lanzando una pregunta, ¿no? Eso que me está interpelando. Después de esa percepción viene un ejercicio de abstracción de las características, es decir, vienen a mi mente o saltan a mi mente las cualidades de ese objeto que estoy observando. Y este proceso de abstracción implica un enumerar las características de lo que veo. Todo esto ocurre en fracción de segundos, ¿eh? Todo esto ocurre rapidísimo en mi cerebro. Entonces, esa abstracción de las características es como si la mente las sacara del objeto y las colocara en mi intelecto para poder darle una forma y poder referir a esa cosa que observo. Y luego viene ya la generación de la imagen. Cuando estos atributos que mi mente extrae del objeto le encuentran una forma o yo los armonizo y puedo entonces crear una imagen de eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro. Una vez que he generado esa imagen, ahora sí empieza esa vivencia mía, esa experiencia mía de ser viviente en el mundo, que va a ser una relación de semejanzas y concordancias en el objeto, de concordancias y diferencias entre ese objeto y no otro. O sea, ¿por qué eso que veo se llama así y no se llama lo otro? ¿Por qué lo que veo digo, ah, es una motocicleta y no digo es una bicicleta? Porque lo que veo, digo, es un lápiz y no es un bolígrafo, ¿no? Es decir, qué atributos y qué formas me dan esos atributos y con base en eso ya le puedo yo poner un nombre a eso que veo, ¿sí? Luego viene la integración de las características, es decir, una intención. ¿Por qué me interpela esto? Ah, porque me acordé porque recuerdo que lo otro era así. Entonces ya me trae una parte de la psique que se pone en contacto con esa relación que hice anteriormente. Y esta es una integración de esas características y me dan una intencionalidad para que yo voltee a ver esa cosa. Después de eso ya puedo ponerle un significado, ¿no? ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo se llama esa cosa que estoy mirando, que estoy observando, con base en todas las características que percibo de él? Y esto, bueno, ya me lleva a hacer también una discriminación o una generalización. ¿Dónde termina esa cosa y dónde empieza la otra? Eso que volteé a ver es una bicicleta. ¿Y cómo sé dónde termina la bicicleta y dónde no? Es decir, puedo abstraer a la bicicleta del contexto en el que se encuentra. Por eso la pude relacionar con mi bagaje de conocimiento anterior. Después de eso ya viene una categorización. Ya la agrupo. Las categorías es hacer agrupaciones. ¿Agrupaciones con base en qué? ¿Se hacen de una manera arbitraria? Bueno, agrupaciones, en este caso, de acuerdo a los atributos de las cosas. Las agrupaciones se hacen, se organizan de acuerdo con las características de los objetos que analizamos. Los que tienen en común
y los que son diferentes. Entonces ahí empiezo a hacer esas categorizaciones y esas clasificaciones. Esta clasificación y categorización me lleva ahora sí a crear un concepto, a llamar a la cosa por lo que es. Y esta definición y este concepto me hace llevarla al análisis, es decir, la puedo descomponer en partes. Y la puedo descomponer en partes y luego la puedo volver a armar en un todo que yo entiendo. Por ejemplo, yo vi un animal cuadrúpedo que se utiliza para la carga, tiene la crin larga y tiene la cola larga y trae una montura. Ah, ok, es un caballo. Sí, es decir, capto todas las características, atributos y demás y le puedo poner nombre, es un caballo. Esa figura del caballo yo lo puedo extraer del contexto y la puedo poner en mi mente y relacionarla con otros caballos que durante mi vida he visto y decir, efectivamente se trata de eso, de un caballo, ¿no? Solo que aquel que yo vi, o el último que vi era blanco, era pintito, era tal, era tal. Entonces hago un análisis de las partes de ese animal y las vuelvo a integrar para reconocerlo, sí, es un caballo, ¿sí? Y luego ya le digo, qué bonito caballo. O bien digo, ay, pobre caballo, se ve súper cansado, hay que hablar a Cuacolandia, ¿no? Entonces, estoy haciendo todo el tiempo este ejercicio, si se fijan, pero cuando se hace con una intención, cuando se hace tras un fin de llegar a un análisis serio, como en el caso de la teología, como en el caso de la literatura, como en el caso de la historia, como en el caso de la teología, entonces ya puedo yo ponerle un orden y un esquema formal a todo esto que estoy haciendo. Ahora, este es un objeto. Dentro de toda mi interpretación puedo encontrar muchísimos objetos. ¿Se acuerdan del árbol, del bosque que hablábamos la vez pasada? Bueno, este puede ser un primer objeto. Una vez que percibo esto, puedo pasar al siguiente objeto. Los que saben de derecho, puede ser evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3, punto 1 a desarrollar, punto 2, punto 3. Ariel, que es arquitecto, ¿qué es lo que va a hacer primero, no? ¿Qué se diseña primero? ¿Cuál va la pieza base? Luego, ¿qué es lo que sigue? O sea, ese ejercicio es el que nos permite, ¿no? Por eso somos buenos haciendo esto, somos hábiles, porque podemos hacer este análisis en fracciones de segundos o en minutos, ¿verdad? Si se trata de algo serio, y viene en otros tiempos si se trata de algo mucho más complejo. Entonces, a este círculo hermenéutico podemos agregar todo lo que hemos dicho ahorita. Entonces, nos dicen los autores, tenemos que agregarle una gran apertura mental del observador, del hermeneuta, y una gran dedicación para poder comprender su significado. Es decir, tengo que estar abierto. No puedo ir por el mundo como el caballito con las cositas esas que se les ponen aquí en los ojitos para que no se distraigan. El observador, el hermeneuta, tiene la visión abierta, tiene todo el eje de visión completo, porque acuérdense que está viendo el bosque, pero también puede distinguir cada uno de los árboles y puede referir cada árbol. Entonces necesita de esta apertura mental y de una gran dedicación para poder realmente comprender el significado de la pieza que está observando, del objeto que está observando. También hay que comprender el texto del pasado en el contexto de su tiempo. Es decir, si estoy analizando un texto histórico, voy a ponerlo en ese contexto histórico, pero fíjense que aquí viene un problema, ¿eh? ¿Cuál problema se les ocurre que tendríamos para nosotros analizar un texto histórico en aquel contexto? ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué se les ocurre? Colocarnos con las ideas y pensamientos de ese entonces. Así es, sí. ¿Y para eso qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, chicos? ¿Qué hace el hermeneuta que quiere analizar un texto histórico? Empaparse de información. Así es. Tendría que ir a la historia. Entonces, fíjense cómo el hermeneuta, chicos, gracias, Carlita. El hermeneuta no se puede quedar con que este soy yo y estoy acabado. El hermeneuta tiene que ir y venir al pasado, tiene que ir y venir al futuro, tiene que ir y venir en el presente y estarlo relacionando todo el tiempo. Entonces, al saber de historia, saber el gusto por la indagación, ya no digas saber de historia, el gusto por la indagación, eso es un requisito muy importante para el hermeneuta. Tendría que estar yendo y viniendo en el tiempo. Y esto también se llama y también tiene que ver con apertura mental. ¿Sí? Entonces, el empaparme, la disposición para ir y venir es una habilidad
muy favorecedora para el hermeneuta. También nos dice que hay que tener respeto por la otredad del texto. El texto es lo que es, nos dice la fenomenología. El texto es lo que es y no lo que el intérprete quiere que sea. Que el texto yo lo relacione con algo, ok, eso es válido. Pero que yo diga que el texto que está aquí, que esta espiral es un triángulo, tendría yo que argumentar muy bien por qué es un triángulo y con argumentos sólidos que los demás estén compartiendo, al menos los especialistas en geometría puedan compartir conmigo para poder sostener un diálogo que valga la pena. Porque si no, significa que tengo una apreciación un poco, ahí se me fue el término, alejada de la realidad. Sí, y cuando esa percepción errónea o equivocada o alejada de la realidad se presenta, es donde llega Humberto Eco y nos dice, sorpresa, hay unos límites para la interpretación. Sí, entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque también podemos hablar de sobreinterpretar el texto. Ya le pongo una carga que no me aparece por ahí, pero yo quiero que sea, ¿ok? Si puedo argumentar y puedo fundamentar, de acuerdo. Si no, me lo reservo, porque quizá pueda caer yo en una agresión, por así decirlo, a la misma pureza del texto, a la otredad del texto. Porque hay que tener en cuenta una cosa, el texto es un objeto terminado. El texto ya está ahí, el objeto ya es lo que es. ¿Sí? Que le falta, que tiene ortografía, o sea, sí, quizás sí, que tiene palabras raras, que no respetó la métrica, sí, todo lo que tú quieras, sí, pero sorpresa, ya está terminado, ya está ahí, el producto ya está hecho, ya es una ente, ya es un ente, ya es un algo completo, terminado. Y aunque no me guste a mí, por ejemplo, los trazos de Van Gogh, porque me parecieran muy agresivos, muy marcados, un tanto violentos e incómodos, habrá gente que le agrade, porque acuérdense que yo no puedo decir, es que es un grave texto. No, no, no. Una cosa es que yo diga, no me agrada porque los trazos me parecen así y mi juicio estético esté fundamentado. Y otra cosa es empezar a tirarle hate al cuadro. O sea, no, eso no es algo propio de un hermeneuta. Un hermeneuta, acuérdense que tiene mucho sentido crítico, mucho juicio y mucha capacidad. Bueno, lo que decía por allá Aristóteles, frónesis y subtilitas, prudencia y sutileza para el análisis y para la expresión de mi análisis. No se olviden de estas dos palabras, frónesis y subtilitas, prudencia y sutileza para interpretar y para leer y sobre todo para transmitir y actuar con el texto. Entonces, bueno, otro punto importante, incluir la época y la cultura, como ya nos mencionaba Carlita, sí, todo el bagaje cultural de la época tiene que ver con eso. Leía hace rato un poquito sobre la historia de Hitler, que muchas personas pensamos que Hitler es un personaje que hizo lo que hizo y ganó la popularidad que tuvo por él mismo. Pero el contexto histórico nos habla de otras cosas. Es decir, Hitler es una figura que se armó con el apoyo de muchos otros líderes, Churchill entre ellos. Entonces, todo este fenómeno que gira alrededor de Hitler, para poder comprenderlo, tendríamos que irnos al contexto y analizar por qué se dice que era apoyado por Rusia, por qué se dice que era apoyado por Estados Unidos, etcétera, etcétera, y empezar a empaparnos de esa historia para poder encontrar un sentido, si mi objeto de estudio fuera ese. Ustedes cuando tengan su objeto de estudio, su objeto de análisis, pues habrían de meterse a ese objeto de análisis, ¿no? A saber lo más que se pueda de ese contexto para poder entenderlo mejor. Bien, incluir la época y la cultura lo mencionábamos ahorita. Aquí en la época y la cultura obviamente viene la ideología, vienen las tareas que se hacían, las aspiraciones. Por ahí alguien me preguntaba, es que ¿por qué todos son alemanes? Bueno, acuérdense que Alemania quedó muy dañada y muy humillada después de la firma del Tratado de Versalles. Ellos tenían muchas ganas de ser reconocidos y de salir de esa ofensa. De hecho, el mismo Hitler los hizo firmar a Francia su derrota en el mismo tren donde le hicieron a los alemanes firmar el Tratado de Versalles. Entonces, dése cuenta de lo que es la historia, ¿no? Hasta las emociones que cargan los personajes, hasta eso también están marcando historia. Decía por ahí Heidegger, el ser es lo que la historia hace de él.
Entonces, por eso no podemos sacar al ser de su historia. El ser se entiende con la historia, porque la historia nos marca la intencionalidad de ese ser. Bueno, tenemos entonces que el posicionamiento y los objetivos de ese objeto, para qué fue creado, por qué se hizo, para qué se hizo, qué quiere decir, cuál era la intención del autor, si está explícita y si no, hay que tratar de descifrarla, ¿no? El sitz im, el sitz im Leben del investigador, es decir, el yo mismo, ¿sí? El yo mismo que estoy ahí, el status quo del investigador, tratando de verse a él en el presente y en el pasado. También por ahí los hermeneutas, Heidegger concretamente, nos habla de los existenciarios, y él dice que los existenciarios son esas formas del ser en el mundo, del Dasein que leíamos, ¿no? El ser que está ahí, que ha sido arrojado al mundo. El ser que llegó sin nada y está ahí parado ante la nada, sintiendo angustia, sintiendo ansiedad, porque esa ansiedad que experimenta ante la nada lo lleva incluso a pensar en su propia muerte. Pero bueno, es un rollo más profundo que luego analizaremos en Heidegger cuando ustedes lean Ser y Tiempo. Entonces, eso también es importante leerlo, cómo está ese objeto en el mundo, cómo está ese autor en el mundo, incluso cómo está el observador en el mundo. El estado anímico, en qué mood se encuentra el creador, en qué mood me encuentro yo, también eso puede sesgar mi análisis. Por eso insisto en el respeto de la otredad. Entonces, bueno, un ejemplo muy simple, y nos lo menciona también en Ser y Tiempo Heidegger, dice que lo que importa para que el ser humano pueda darle sentido a las cosas o al objeto es la intencionalidad. Y pone un ejemplo, el ejemplo de la roca. Dice, la roca tirada ahí, pues no es eso, es solo una roca, ¿no? No tiene grande mérito, es una roca. Pero cuando hay una intencionalidad, por ejemplo, yo voy caminando y me encuentro con esa roca y la tengo que cruzar, la salto, ¿no? La brinco, le doy la vuelta. Entonces es un obstáculo que yo tengo que librar para poder llegar a mi objetivo. Hay una intención, yo voy tras un objetivo, la roca es un obstáculo, yo la paso, ¿no? Con la intención de llegar. La roca puede ser también un arma. Si yo tengo una intención de atacar a alguien con un objeto contundente, veo la roca me puede servir y esa roca que está ahí como parte de la naturaleza, yo la convierto en un arma. Tengo una intención sobre ella y ya la convierto en otro objeto diferente del que es. Y luego también esa misma roca, si yo quiero construir mi casa, esa roca me puede servir como una pieza para sustentar la pared de mi casa, ¿no? Entonces vean ustedes cómo la misma roca, las personas, de acuerdo con su intencionalidad, le podemos dar el uso que nosotros necesitemos. Entonces, de ahí que hablamos de que el ser, el Dasein, es el que está precisamente consciente de eso, de que un objeto por sí mismo puede ser múltiples cosas de acuerdo con la intencionalidad del que lo analiza. Y esta, la filosofía de Heidegger, que nos menciona aquí en Ser y Tiempo, precisamente nos marca la pauta para todas las demás filosofías existencialistas que hasta hoy en día siguen vigentes. El ser en el mundo. El ser que llega, no como, llega como una eyección, lo menciona él, en un efecto de eyectar, es decir, arrojado. Lo contrario a la inyección que va hacia adentro del cuerpo, el ser en el mundo es una eyección, es decir, fue arrojado, fue lanzado al mundo y desde ahí él analiza, él utiliza, él crea intenciones, etcétera, etcétera. A ver, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Los escucho. ¿Comentarios? Maestra. ¿Sí? Bueno, Sí, dime, Mario. ok, no, tengo problemas con el celular. Bueno, una pregunta. Y Venga. para Heidegger, o sea, bueno, trasladando esto a un texto, y el objeto, o sea, el objeto del texto se puede perder porque la persona que lo está interpretando pues puede variar pues, la interpretación de una persona es muy subjetiva. Entonces, si hablamos de eso,
pues ningún texto tendría una objetividad o estoy perdido ahí. Sí. A ver, déjame ver si te entendí muy bien porque escucho un poco con dificultad. Me preguntas si la interpretación del texto tiene una carga de subjetividad. Sí, Sí, está sesgada. efectivamente. Sí la tiene, Mario, sí la tiene, porque obviamente yo lo puedo interpretar desde donde yo estoy colocada y tú lo puedes interpretar desde donde tú estás, o desde tu interés, desde tu ánimo, todo eso es válido. Pero acuérdate que lo que cuenta y lo que le va a dar sustento es la argumentación. Ah, ya. Sí, tiene Sí, razón. sí, por Sí, eso sí, les sí. insisto mucho. Esa rúbrica que no les gustó y que bueno, algunos me felicitaron porque la rúbrica estuvo muy buena, me dio mucho gusto. Que dos personas me dijeron que era muy buen instrumento de medición y que lo iban a utilizar para sus sesiones de clase. Dije, mira, qué bueno. Y otros como que les causó un poco de pánico. Bueno, en realidad esa rúbrica no es más que un esquema muy ligero sobre cómo podemos nosotros argumentar o cómo podemos llevar un texto a la argumentación, ¿sí? Construir un texto argumentativo. Acuérdate, mi interpretación puede ser la que tú quieras, ¿sí? Porque es muy subjetiva, es muy desde mí, pero esa interpretación va acompañada del juicio crítico. Por eso es que tiene validez y es robusta y tiene, vaya, se puede defender y pues, se puede respetar, porque tu argumentación es bastante válida, es bastante lógica y no me deja lugar a dudas. Sí, puedo interpelar a tu argumentación, claro que sí. Acuérdate que esto es un proceso dialógico, ¿no? No le puedo pedir al mundo que esté a favor mío, no le puedo pedir al mundo que me aplauda. No, no, no. Lo que hacemos es para dejarlo otra vez ahí en el mundo y que llegue otra persona y lo lea y lo interprete y lo vuelva a analizar, lo vuelva a destruir, lo separe en partes, lo reconstruya y me lo presente nuevamente. Finalmente, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Sí, digo, Dime. al final nosotros hacemos un ejercicio dialéctico con el texto, Así es. pero de lo que perdí un poco es porque, o sea, si una rota puede ser desde la perspectiva de cada individuo, puede ser diferente, puede tener una utilidad diferente, me perdí cuando este, me quedé con que cada quien lo puede interpretar, pero tiene razón, o sea, la argumentación tiene que hacer un juicio de valor. Así es, Entonces, mi cielo. tiene razón. Sí, por eso mi insistencia en que se esmeren un poco más en sus textos. Sí, Así no es es, algo que yo quiera, sino es algo que es necesario para que tú tengas veracidad y credibilidad en la expresión de tus ideas. Sí, así es. muchas gracias, Ujú. Mario. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Bueno, muy bien. ¿Me escucha? Sí, claro que sí, María, dime. Mire, maestra, la duda que me surge con su explicación de este momento es, ¿cómo hacer? Déjeme ver si puedo plantear bien la pregunta. ¿Cómo hacer para que lo que yo estoy interpretando, ¿verdad?, sea de interés para la gente que lo va a leer? ¿Cómo decir, como yo no tengo muchas herramientas para escribir, ¿verdad? Me conozco y sé que no nací para ello. Entonces, se me dificulta saber qué puede ser relevante para los demás. A fin de cuentas, digo, tiene que tener una intención lo que hago, tiene que tener un buen fin, sino para qué gastar mi energía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para, desde los conocimientos que dice la hermenéutica de eso? Porque así nace, ¿verdad? Con la idea de que lo que se está interpretando sirve a los demás y interesa, por eso fue que se dio en los textos religiosos. Ujú. Bueno, te voy a platicar, voy a empezar diciéndote algo. Siempre hay un círculo de interés sobre algo, ¿sí? Siempre hay, no puedo decir que lo que yo haga o lo que yo escriba, como te decía hace ratito, le agrade a todo mundo o le interese a todo mundo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros leemos poesía? ¿Sí? Habrá quien diga, no, a mí no me pongan la poesía, me da una flojera, habrá quien diga que no.
Habrá quien diga, oigan, pues ¿quién de ustedes lee artículos sobre transhumanismo? Y habrá quien diga, ay, sí, a mí me interesa un chorro, lo encuentro muy interesante. Habrá quien diga, ay, no, qué flojera. Entonces, siempre hay ese tipo de comunidades donde se encuentra esa parte de interés, ¿no? Entonces, no puedo pretender que mi texto o mi obra le guste a todo mundo. No. Pero una manera de enganchar al lector es a lo mejor generando un poco algo diferente, algo distinto, algo que irrumpa, que meta ruido en en esa linealidad que puedo encontrar. Una manera, una cosa puede ser el qué, de qué hablo, ¿no? Que sea algo novedoso, que sea algo creativo, que sea algo que a los demás les interpele, no sé. Pero también está la forma, cómo yo presento las cosas. ¿Sí? A lo mejor el tipo de palabras que yo uso, la frase con la que inicié, o a lo mejor los colores que estoy llevando, no sé, puede haber muchísimos elementos ahí que nada más el autor conoce. Es decir, ¿para qué eres buena? Ah, bueno, yo soy buena, no sé, por ahí me platicaba una de sus compañeras que le gusta mucho la yoga, la meditación. Bueno, desde ahí puede ella tener esa chispa creativa y presentar un trabajo sobre eso. O quizá alguien diga, no, a mí me gusta mucho como que el esoterismo. Ah, bueno, pues a lo mejor si escribes sobre eso y nos presentas una idea que nos enganche, ese puede ser un motivo de interés. A lo mejor yo puedo ser, nunca he leído esoterismo, pero si yo leo algo y se me parece novedoso, digo, oye, mira, pues qué chido, ¿no? O alguien cercano a mí me lo está ofreciendo y él es el autor, pues yo lo leo. O sea, la cosa es estar presentando un orden de ideas y te aseguro que si es un orden de ideas que está hecho de una manera creativa, va a llamar la atención. Sí, va a llamar la atención. No te digo que de todo el mundo, porque obviamente en opiniones, pues puede haber muchas y los gustos suelen ser muy variados y los segmentos son múltiples, lo que en mercadotecnia le llamamos el target, puede ser algo muy específico y muy concreto. Pero yo creo que si descubres esa chispa que cada quien tenemos, como luego comercialmente le llamamos, a lo que es esa pasión tuya y lo presentas con ganas de que el otro lo vea, seguramente lo va a interpelar. Yo creo que sí. Y todo esto no es más que el resultado de una praxis, de una práctica. Y acuérdate, sí, desde el primer día que comentaste, fue un comentario que llamó la atención, porque lo presentaste de una manera inesperada. Y eso ya implica una irrupción de una linealidad. Y eso enganchó. A mí me enganchó, me llamó la atención. Dije, mira qué señora, qué chica tan sincera. Esa fue mi primera impresión. Y yo agradecí esa sinceridad. Entonces, puede así ser muchas cosas, las que te enganchen o las que nos enganchen cuando veamos algún producto de alguno de ustedes. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy concreto, Maruca. Ojalá me puedas dar tus impresiones después de que lo hagamos. ¿Te parece? ¿Estás ahí? Sí, gracias. De nada, ahorita seguimos platicando. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este escenario que está aquí en sus pantallas, chicos, fíjense bien, vamos ahorita a hacer un ejercicio. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir esta presentación. Gracias por levantar la manita y darme indicaciones. Vámonos ahora a ver esta actividad. Ahí voy, ahí voy. Miren, aquí tenemos una lectura. Esta lectura es del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27, si no me equivoco. Sí, otra vez para la cena. Vamos a leer esta No lectura. entiendo. No quise poner imagen, no quise poner algún cuadro, nada, nada, para que ustedes puedan recrearlos en su mente y hacer ese ejercicio del círculo hermenéutico que veíamos hace ratito. Entonces vamos a imaginarnos este texto, vamos a dejar que nos interpele el texto y vamos a ver qué nos dice desde la posición en la que cada uno de ustedes se encuentra. El texto dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús,
Viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Quiero que lean. Acuérdense que una lectura no nos dice gran cosa y lo mencionábamos la vez pasada, la María Nueva, María Torres. Mencionábamos que cada lectura que hacemos del texto nos va surgiendo información nueva. Quiero que se den 5 minutos para leerlo y pensarlo, o quieren 10. Ustedes díganme. 5 o 10. A ver, no los escucho porque... ¿Mande Ariel? 5 está bien. 5, muy bien, sale. Contamos, fíjese, curiosamente son las 8. A las 8:05 hablamos de esto. Denle. ¿Te fue bien, Cielo? ¿Cómo anda la gripe? Gracias a Dios, ya se le pasó la ola. Yo creo que de repente vemos mal a tu papá. Sí, pues cuando se desespera, que no haya no haya cómo ayudar. Sí, yo creo que toda la verdad. Y se pierde. Ya no sabe qué hacer. No. María, tienes tu micrófono abierto.
¿Listos, chicos? Levánteme la manita. Ok, gracias, Mario. Ariel también. Gracias. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Para vernos las caritas y poder mantener este diálogo de una manera más directa. Bueno, listo, ya estamos aquí. Bueno, chicos, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo nos interpeló el texto? ¿Qué interpretamos del texto? Vámonos con la parte más técnica, la parte más sencilla, lo que se ve a simple vista, ¿no? Lo de afuera. Es decir, vámonos a la parte literaria y a la parte psicológica. Muy bien, adelante, Mario, te escuchamos. Ojalá puedas prender tu cámara. Ah, sí. Se va. Venga. Bueno, pues yo en el sentido más literario veo a un Jesús que está en su lecho de muerte y que técnicamente está preocupado por, a lo mejor por su mamá, porque este, bueno, lo que dice el texto es que le dice al discípulo que más ama, en este caso creo que es Juan, y que pues ahí le entrega a su madre bueno, para que la cuide o para que la adopte, ¿no? En este sentido creo que pues estaba preocupado básicamente porque ella se iba a quedar sola. Este, y pues bueno, ese es en el sentido más literario, en el sentido, lo que interpreto es, pues una escena en la cual están todos afligidos porque, pues vaya, el bus de este momento, pues es una despedida, ¿no? De este sitio histórico y, y básicamente pues le están a escasos minutos de ya no tenerlo y están, hay aflicción en la escena, ¿no? Perdón, que pensé que tenía abierto el micrófono. Muchas gracias. Nos has dado información valiosa. Muy bien. Desde ahí, desde donde tú estás, ya nos has dicho de qué manera te interpeló el texto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién quiere agregar? Bueno, todos vamos a agregar. ¿Quién quiere seguir? ¿Nadie? Agarró la lista como la primera. ¿Sí? A ver, Ángel. Muy bien, iba a decir Ángel, porque va antes de Ariel. Venga. Pues también yo creo que si estamos en el momento histórico de eso y también dependiendo de una lectura cristiana, se puede llegar a la idea que muy bien comentaba Mario, ¿no? Porque sabemos el contexto histórico y porque sabemos desde una perspectiva cristiana que Jesús fue crucificado y que cuando fue crucificado estaba María y estaban sus apóstoles y el discípulo más querido, no me acuerdo quién era, no sé si era Juan o quién, pero bueno, interpretando el texto debemos que tomar en cuenta el contexto histórico en el que fue hecho y para quienes somos cristianos pues sabemos ese contexto histórico, ¿no? No me surge otra idea distinta a la de Mario. Eh, Me parece que incluso podría ser otra idea como que de acompañamiento, como que una despedida de Jesús, que ya se va a morir, y como que preparando el camino del apostolado, ¿no? Eh, Me parece, me puedo decir eso a grandes rasgos. Ahora, había muchas vías en aquel entonces.
y una era María Magdalena, para quien también, desde otra perspectiva, eh, una versión alterna de la vida de Jesús, no oficial, pues se podría decir que quizá María Magdalena estaba ahí también, como no sé si era novia o tenía una relación sentimental con Jesús, incluso creo que tuvo hijos con ella. Entonces también está esa parte que se entiende del texto, pero que María pues era su madre, ¿no? Y al final de cuentas el discurso se va directamente con María y el discípulo que Jesús más amaba, que no sé quién, no me acuerdo quién era, no sé si Juan, eh, por eso yo podría comentar un poquito sobre eso. Muchas gracias, Ángel. Ya nos destapaste ahí otros elementos interesantes. Muy bien. Gracias. Ariel, adelante. Y luego sigue Iba a K. decir, iba a decir antes de que me mencionen, el, el, el texto es muy conocido por todos, ¿verdad? De alguna u otra manera es muy recurrente el tema y es bien imposible quitar la subjetividad del mismo, ya tenemos una interpretación previa. El texto, vamos a referirnos al texto, ¿no? El texto describe una situación dramática, un evento dramático y hay ciertos personajes, hay elementos psicológicos de dolor, tristeza y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero no podemos olvidarnos a partir de un estudio más profundo lo histórico, ¿no? Cuando María concibió un evento tremendo, ¿no? Hay un poema bellísimo en la Biblia que se llama el Magnificat, cuando María agradece a Dios por eso. Y voy a hacer un poquito más rápido. Y cuando lo presentó, de acuerdo al rito judío, porque son judíos, hay un señor ahí que que está esperando conocer al Mesías, y es revelado. Y este señor dice, y ya vuelvo al tema de la crucifixión, que este niño es para caída y levantamiento de muchos, y le dice a María, y una espada traspasará tu alma. Ahí está la espada. Ahí está el elemento psicológico, un dolor inmenso, pero que está sufriendo la muerte es Jesús. Entonces, ¿quién? La pregunta es, ¿quién debiera recibir el consuelo? ¿El sacrificado o la mamá del sacrificado? Y bueno, aquí entramos a eventos teológicos, ¿no? Para los que creemos que Él es el Mesías. Él en su dolor consuela y da una solución posiblemente al dolor de su madre, ¿no? Al dolor de su madre que está traspasada por esa espada que le habían dicho. Y el elemento para mí más importante es que de todos los discípulos, de todos los apóstoles, nada más está uno, como bien dicen el discípulo amado, así lo define la Biblia. Y ese es el elemento más importante, porque Pedro era muy impulsivo. Días atrás, cuando detuvieron a Jesús, sacó la espada y le mochó la cabeza, la oreja, la cabeza más la oreja. No es nuestra impulsividad, es el amor. El discípulo amado es el que se hace cargo del amor. Y ese es el mensaje, al fin y al cabo, resumido del Evangelio, ¿no? Otra cosa más muy importante son los nombres. Jesús, María y Juan no nos dice nada en español, pero cuando vas al hebreo, porque son hebreos, nos dice mucho. Ahí después lo vemos. Gracias. Genial, Ariel. Muchísimas gracias. Sí, ya nos tocaste la parte psicológica y nos argumentaste de dónde sacaste esa parte psicológica y la simbología de la espada. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí hiciste alusión también a los nombres. Obviamente, porque tienes información previa que puedes sacar a colación y nutrirnos esta interpretación del texto. Fíjate que tú mismo, creo que eras tú. Un minutito, Ángel, y enseguida te doy la palabra. Alguien escribía aquí en el chat que si hay algún texto que no haya sido ya interpretado. Creo que eras tú, no sé, alguien preguntaba. Y yo le contestaba que independientemente de si ha sido interpretado o no, cada vez que se interpreta desde un momento histórico diferente y desde una perspectiva diferente. Y eso es lo que le puede dar el impacto al texto, aludiendo también a lo que preguntaba Maruca, que creo que ya se me fue. Esa parte también es muy importante.
¿sí? Entonces, eso también puede hacer que te enganche o no te enganche el escrito que estás leyendo o que estás haciendo. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Ahorita retomamos algo también de lo que ha dicho Ángel. Creo que quería agregar algo a lo que dijo Ariel y luego nos vamos con Carlita y luego María. Sí. Sí, es que me quedé pensando también, y ahorita que lo comenté incluso un poco Ariel y los compañeros, el compañero Mario, y me quedé pensando también parte de eso que dije, de cómo interpretaría el texto una persona que no conociera ese antecedente bíblico. Vamos a decirlo, una persona atea que nunca haya leído la Biblia. Y sin embargo, no fuera inculto, vaya. Entonces, no sé, ahorita Mario, Ariel muy bien comentaba la palabra amor, y en cierta forma, eh, sí es, exactamente, o sea, ese texto refleja amor, como él bien lo dice. Pero creo, eh, no sé si sería, si es adecuado eso. Si una persona atea, que nunca haya, o quien sea, de otra religión incluso, eh, o simplemente que no sepa del cristianismo y nunca haya leído en su vida la Biblia, y ahorita lea el texto, no sé, que esté con nosotros en la clase y, por ejemplo, un compañero imaginario que nunca haya leído la Biblia y lo lea, estaría padre, interesante ver cómo la interpreta él. Porque se interpreta, si él descubre ese sentimiento de amor o ese ejemplo de amor que dice Ariel, por ejemplo, que estoy de acuerdo que ese también eso es lo que refleja el texto también. No sé si él está de acuerdo con nosotros. Eh, y entonces, de ser así, quizá haya un criterio de interpretación similar, común, a todas las personas, indistintamente del, de la religión a la que pertenezcan, independientemente si hayan leído el texto antes. Entonces, pero no creo que haya sido, no sé, no creo que se haya sido así, porque pensar de este modo sería pensar en una interpretación que obedezca una verdad absoluta o una verdad universal, que me parece complicado que exista. Pero sin embargo, eso es lo que no sé si es mi experiencia o la de nosotros que pensamos eso. Y si otra persona totalmente ajena a nuestro contexto histórico, católico, piense lo mismo. Sí, gracias, Ángel. Ariel quería comentar algo. Vámonos en esta última réplica y luego ya nos vamos con las que siguen y al final ya hacemos la mesa redonda, si les parece. No, Ven. sí sería muy interesante lo que comenta Ángel, es muy interesante. Por eso empecé, es un texto muy conocido y es afín a todo el mundo cristiano. Eh, pero me acordé de una canción, dijiste que también la música, ¿no? Dice una canción de Hernaldo Zúñiga, ¿y a dónde van? ¿A dónde van la ternura oculta del torturador, ¿no? Es que sí tendríamos que, en un análisis más completo, saber que sí hay esos parámetros globales, ¿no? Aplicables, no importa la cultura o no importa la geografía, nada más. Sí, exactamente. Has dicho algo muy interesante. ¿Dónde va esa parte oculta? Acuérdate que estamos desvelando. Quitarle el velo para que lo que está ahí oculto salga, para que el texto me lance la pregunta y yo pueda contestar esa pregunta, o yo le lance la pregunta al texto y el texto me la conteste. O sea, es un diálogo entre el texto y yo. Muy bien, gracias. Ahorita retomamos esos puntos y vámonos ahorita con Carlita y luego nos vamos con Maruca y luego con María Torres. Adelante, Carlita. Ya me dio miedo opinar. No, nada de miedos. Estás Puedo, con puedo, sus y te quedas sin ellos. puedo decir por 4. No, no, ya, ya. Bueno, es que es muy interesante la manera en la que los compañeros han expuesto su punto de vista y pues sí, yo creo que también tengo conocimientos previos de ese texto bíblico y
Y también considero que la situación y la postura en la que se encontraba Jesús, pues era en su lecho de muerte, estaba rodeado de la familia que, bueno, de las personas que lo acompañaron en todo ese peregrinar, que sabían, desde que él nació, sabían que de alguna manera iba a ser su destino, o sea, no iba a tener un destino feliz, sabían que venía bueno, a este mundo terrenal a sufrir, porque él consideraba que era la manera de salvar al resto de las personas. Entonces, la manera en la que cuando le expresa eso a María, de manera psicológica, es como ver la parte endeble de su vida es mi madre, pero también creo que de alguna manera siempre la historia lo colocó a él como una persona fría, objetiva y consciente, y considero que hasta cierto punto él puso límites para no dejarse llevar de manera sentimental. Entonces, era una manera de proteger a las personas que amaba, pero también era como que hay que aceptar el destino que tengo, o sea, porque yo nací con un destino y es el destino que tengo que cumplir. Y la verdad es que, pues sí es muy interesante la manera como nosotros lo analizamos, pero también sería muy interesante que una persona que no es católica, ¿cómo lo vería? O sea, yo creo que no lo vería de una manera sentimental, sino lo vería como que, no sé, habría muchas hipótesis en las que pudiera encuadrarse. Pero creo que sí lo veo de una manera sentimental y hasta cierto punto fría y objetiva de él al decir, pues sí, ya es mi momento, aquí está de una manera escondida, aquí está mi madre, te la dejo, cuídala, pero ya me voy, o sea, ya no puedo estar más con ustedes. Y ya. Muy bien, Carlita, gracias. Lo bueno es que no tenías nada que decir. Muy bien, me gustó mucho tu análisis y quiero que sepas que Ariel, hasta donde sé, no necesariamente es católico, ¿verdad, Ariel? No soy cristiano, pero tengo raíces hebreas por mi abuelo y siempre he estado en contacto con el mundo hebreo. Jesús, María y Juan, Yeshua es Dios salva, Mariam tiene que ver con dolor, con angustia, y a Hanán tiene que ver amado por Dios. Entonces, siempre el nombre es significativo en el estudio teológico. El Eterno transmite un mensaje a través de los nombres. Muchas gracias, Ariel. Muy interesante. Ya luego nos hablarás más a profundidad de eso. Muy bien, gracias. Vámonos con Maruca. Adelante, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien. ¿Pudiera ser tan amable de leerme las primeras 2, 3 renglones del texto? Sí, con gusto. Dame un minutito. Déjame encontrarlo. Aquí está. Aquí lo tengo. Ah, ¿quieres leerlo, Ariel? Adelante. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ese es el primero. Sí, me hace ruido ese texto. Me hace ruido por lo siguiente, porque según las investigaciones científicas que se han hecho, el hombre ya estaba muy lastimado por el castigo de los soldados romanos. Entonces, para mí sería desde la parte terrenal únicamente manifestar su voluntad para después de su muerte, solamente. Ok, bien. Muchas gracias, María. Sí, concuerdo contigo en esa parte de resaltar que el hombre ya estaba en agonía casi. Sí, ya traía, como lo mencionaba también Carlita, un largo camino de sufrimiento, de lastimaduras y ya estaba el hombre al final del día, o sea, eso es real.
Muchas gracias, Maruca. María, te escuchamos. Bueno, yo lo veo también como Jesús se estaba despidiendo. Obviamente él sabía que iba a resucitar, pero se estaba despidiendo y no quería dejar a su discípulo tan amado solo, y por eso se lo deja con la mamá y viceversa, a su mamá con Juan, pero también ahí nos tratan de decir que nos deja a María como madre de todos los que somos católicos. Entonces, así lo veo yo, o sea, de que estén juntos, de que se amen y de que lo está mostrando al resto de la comunidad. Entonces, en pensamientos de un ateo, el hecho de ser ateo no le quita que tenga sentimientos. Al momento de leer ese texto, también lo va a ver como amor de una madre en tiempo actual. Yo amo mucho a mi mamá y no la quiero dejar sola. Busco a alguien con quien pueda estar y me la pueda proteger. Sí, concuerdo contigo, María, muchas gracias. Sí, esta parte es real, ¿no? Obviamente, si yo no estoy muy apegada a la religión, a la práctica religiosa, católica, familiarizada con las escrituras sagradas, pero yo leo esto, mi primera interpretación quizá va a ser desde un punto de vista del análisis literario. ¿Qué tipo de texto es? Ah, bueno, pues puede ser incluso un cuento corto, ¿no? Eso es un cuento corto. Y puedo también decir que hay personajes principales y hay personajes secundarios. En apariencia, Jesús es el personaje principal y los demás, los secundarios serían María y Juan, y los otros serían personajes complementarios, las otras Marías. ¿Sí? María Magdalena y María, la esposa de Cleofás. Desde ese punto de vista, ahí está. Desde la psicología del personaje, efectivamente, mencionaba Maruca, es un hombre que está entregando a su mamá porque pues ya sufrió, o sea, es un hombre con mucho dolor, ya está terminando su vida y está entregando. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero ahí también Ariel nos decía, creo que era Ariel o era Carlita, creo que era Ariel, que decía que Jesús ya estaba en la muerte, Jesús ya estaba muriendo, ¿no? Pero, y que quien tendría que tener el consuelo más bien era Jesús, no tanto María, porque pues ella qué, ella se va a quedar. Pero aquí viene otro punto de vista. Si nos vamos al punto desde donde cada quien lo estamos contemplando, yo me atrevería a preguntar, sí, Jesús está muriendo, pero sorpresa, era lo que él quería. Era su decisión, ¿no? Cuando Jesús empezó todo este asunto, él estuvo de acuerdo, y Carlita lo mencionaba también, él sabía que así iba a terminar, los demás sabían. Por eso decimos que María fue valiente cuando aceptó ser la mamá del hijo que iba a sufrir, y que se iba a desgarrar, y que la gente lo iba imagínense una multitud ahí ardiente pidiéndolo, crucifícalo, crucifícalo, y tú como mamá oyendo eso, o sea, otra vez en la parte de la psicología de los personajes, esto debe ser un momento muy impactante. Sí, efectivamente Jesús tenía mucho dolor, Jesús ya estaba desgarrándose, ya había sido muy, muy lastimado, muy herido, muy sacrificado, pero en el fondo era su decisión y era su deseo el que estaba a punto de cumplirse. Y María, fíjense bien cómo dice la lectura, María estaba al pie de la cruz. ¿Cómo estaba María? Estaba acostada, estaba de piernas cruzadas, estaba recargada, María estaba de pie junto a la cruz. ¿Qué cruz? La que sostenía a su hijo. ¿Sí? Eso ya nos habla de un dolor también ahí presente. El dolor del que se está muriendo, claro que sí, pero el dolor que se está muriendo en el fondo es la salvación. La muerte es el fin de todos los dolores. Y él está a punto de alcanzar el fin de su dolor, pero para María el dolor apenas empieza. ¿Se dan cuenta? Esa es otra perspectiva que desde la psicología del personaje no podemos abandonar. Hay ahí otro dolor latente, el de la mujer que se queda sin el hijo, el duelo por el hijo. Y aparte toda la carga social que ella va a tener que soportar. Quizá por eso Jesús, a una manera de no dejarla desamparada, le dice al discípulo que más amaba, que efectivamente era Juan, y lo hace inferir la lectura de las Sagradas Escrituras, porque Juan así se autoproclamaba. Juan decía que él era el más amado por Jesús. Entonces,
es que Jesús se atreve a decirle a Juan, he aquí a tu madre, y a María, he aquí a tu hijo. Es decir, no estás sola, hay alguien que te va a acompañar en este proceso. La persona que yo más confianza le tengo va a estar al pendiente de ti. Y al mismo tiempo le dice a su hermano casi, a Juan, al que más quería, no te estoy dejando solo, te estoy dejando el amor de la mamá que tengo yo hasta ahorita, ¿no? La mamá que me gestó y que me ha dado el permiso de llegar hasta aquí. Entonces vean lo interesante de esto. Otra vez volvemos al sufrimiento. Y otra vez, si nos vamos a la teoría de Schiller sobre el sufrimiento y nos dice que el sufrimiento puede ser el mismo evento, pero para cada persona y para cada circunstancia puede ser una diferente magnitud de vivir el sufrimiento. ¿Cómo es el sufrimiento que está viviendo Jesús? ¿Cómo es el sufrimiento que está viviendo Juan? ¿Cómo es el sufrimiento que está viviendo María Magdalena? Que como decía Ángel, quizá era la novia de Jesús. Ese es otro, dígase, ese es otro duelo, es un duelo no permitido. El duelo del amante no es un duelo permitido. Es un duelo que no se permite vivir. No te sorprendas, Ariel. El duelo del amante no se permite vivirlo. Y es un duelo muy complicado. Es un No, duelo es que me resultó muy interesante tu punto, sí, porque el tema de la película y del libro de este hombre que planteó, y es un planteamiento histórico, ¿no? Y a mí me han preguntado, digo, oye, pues si él para el cristianismo representa el amor perfecto en todas sus manifestaciones, ¿no? ¿Por qué no como esposo y marido y padre? ¿Verdad? No Claro. para mí, voy a decir una opinión muy personal y radical, no demerita absolutamente nada su obra, ¿cómo le llaman los católicos? Vicaria. Sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Entonces, bueno, vean cómo hay elementos que se nos escapan, ¿sí? Y no estamos sobreinterpretando el texto. Hay un argumento. Desde el punto de vista de la tanatología, hay un duelo no autorizado. ¿Cuál duelo? El de María Magdalena. ¿Sí? Desde el punto de vista de la terapia familiar o de la psicología de la familia, ahí hay una entrega, ¿sí? Pero también desde el punto de vista de la filosofía moral, hay una decisión que está, un deseo, un anhelo que está a punto de ser logrado. Jesús está a punto de llegar a la meta, que duró 33 años. Está a punto de lograrlo, está así de alcanzar el paraíso, él ya sufrió lo que tenía que sufrir, ya está a punto de nada. Pero su madre, que es la que está al pie de la cruz, no está acostada, sentada ni recargada. Ella está al pie de la cruz. Y aquí viene otra parte. ¿Qué significa o qué proyecta en el lenguaje corporal estar de pie en un momento tan doloroso? Lo normal es pensar, el dolor hace que la persona se colapse, ¿no? Te caes, no puedes sostenerte, el dolor te invade, te desborda, pero María sigue de pie. Aquí hay otra palabra bien interesante, la dignidad ante el dolor, ante el sufrimiento. Ella todo el tiempo guardó la compostura, todo el tiempo se mantuvo digna y aún así, ahí está. Sí, Ángel, te escuchamos. Ahora, no sé, ahorita que mencionó, doctora, esa parte de María, que hizo mucho énfasis en el amor a María, que creo que tienes una perspectiva dependiendo del contexto. Quizá Ariel nos pueda corregir. Había visto que María, quizá es esta parte, que es la pasión de Cristo, quizá a María le tocó vivirla, porque también además de su papel de ser madre, también su papel en la historia era ser testiga viva del testimonio de Jesús, vaya, de los hechos de Jesús. Tan así que, si mal no recuerdo, igual ahí Ariel nos corregirá, vivió por lo menos 20, 30 años después de la muerte de Jesús. Incluso creo que todavía conoció a Lucas, que evangelista, pero que no estuvo en los hechos, y sobre todo conoció a Pablo de Tarso, también, que Saúl, que se convierte en Pablo en su camino a Damasco, y creo también que ayudó a que los evangelistas y quienes escribieron sobre los hechos después de la muerte de Jesús hayan tenido ese recuerdo vivo para poder plasmarlo y dar testimonio de él
para la reconstrucción de los hechos que yo, tan es así que Juan también duró muchos años después, vivió muchos años después que Jesús. También me surgió esa idea. O sea, como la utilidad del papel de ellos para dar testimonio de la vida de Jesús y de esa pasión de Jesús, que creo que es lo que hace lo que le hace convertirse en Cristo. Y me parece que es el momento más importante de Jesús como un iniciado. Y creo que es también, yo creo que es el mayor testimonio o el mayor mérito de Jesús, a diferencia de otros profetas y otros iniciados, que es el amor más grande, el sacrificio por los demás. Entonces creo que también el papel de María era ese, eh, su papel en la historia como para dar testimonio de. Sí, claro, claro, compartir la historia, ¿no? Acuérdense que entre más versiones son parecidas, hay más apego a la verdad. Entonces, muy bien, de acuerdo. Ariel, ¿tú qué piensas? Mario, ¿tú qué piensas? María Torres, Maruca, Carlita, venga. ¿Ya se nos agotó el texto? No, Mientras, yo creo, bueno, era algo de lo que comentaba en mi primera intervención, que, bueno, la postura de María pues no fue fácil porque como lo hemos comentado, desde un principio ella sabía, ella aceptó, y alguno de ustedes lo dijo, que el que Jesús naciera con ella implicaba sufrir, implicaba aceptar el final que él tenía escrito, por así decirlo. Y lo que acaba de comentar Ángela ahorita es muy interesante porque despierta la curiosidad de, entonces María, su destino no era terminar ahí en el momento que terminó su hijo, sino quizás ella tenía una razón más por la cual seguir. Y de alguna manera que ella siguiera en esta vida terrenal para continuar lo que había dejado Jesús en la tierra o para que de alguna manera siguiera, no sé, dejando alguna especie de huella o algo. Creo que habría una intención del existir de María en esta vida terrenal. Eh, Sí, considero que todos, porque la Biblia sí bueno, así lo hemos leído y la iglesia, los sacerdotes siempre nos dicen que, bueno, la figura de Jesús es divina. Entonces, al ser divina, pues no tiene permitido siquiera pensar en una familia, en ser hombre. Pero al final de cuentas, él era hombre. Si bien es cierto, tenía una misión, pero también tenía necesidades. Y puede que también sea cierto esa hipótesis que existe de María Magdalena, pero como usted lo dijo, María Magdalena pues no podía sufrir el luto de él porque no era permitido, por todo el contexto que se manejaba en esa época de que las mujeres no podían estar así con los hombres, eran castigadas y demás, y menos por el tema de que pues Jesús era una figura divina. Entonces, nada más quería agregar eso. Muy bien, muchas gracias por contrastar los puntos, Carlita. Muy bien. Ariel, Sí. ¿querías decir algo? ¿O Ah, alguien? bueno, yo quería opinar. María, adelante, mi cielo. ¿Me da la palabra, maestra? Sí, por supuesto, adelante. Ah, gracias. Bueno, lo que yo difiero con las opiniones de los compañeros es en la cuestión de que nos estamos revolviendo con la espiritualidad de Jesús. O sea, estamos hablando de un hecho humano, de materia, de hombre moribundo, de hombre castigado, que toma una determinación para después de su muerte. La situación espiritual, que es muy grande y que es un misterio que yo no me atrevo a profundizar, aunque yo soy muy espiritualista en esta época de mi vida, yo considero que cada quien la vivimos de diferente manera. Para el pueblo judío, Jesús murió siendo judío, nunca fue Cristo en vida, y realmente dicen que eso nunca ocurrió, que de hecho ni nunca nació, pero pues es algo que está muy conflictuado ahí con las diferentes religiones. Entonces, yo creo que el texto que nos ocupa, ¿verdad?
Estamos hablando de una situación meramente humana, donde María con gran fortaleza, ¿verdad? Enfrenta el suplicio, el castigo impuesto por los humanos a un humano, por haber sido rebelde, por haber sido confrontadora a la autoridad religiosa de su tiempo, ¿verdad? Porque yo considero que esa era la figura en esos momentos históricos de tantas guerrillas porque Roma los tenía esclavizados. Entonces ellos querían ser libres y pues si lo situamos en el hecho histórico, pues era una pandilla sin oficio ni beneficio. No trabajaban y pues nada más en su debilidad estaba su fortaleza, ¿verdad? Porque no tenían armas, pero con lo que hacía y demostraba, que decían que era cierto, que sanaba, ¿verdad? Y que hacía milagros, pues bastaba para que le tuvieran miedo. Ese es mi comentario, es cuanto. Gracias, María. Muy acertado. Sí, muchas gracias por puntualizar la parte humana y la parte también un poco objetiva de la lectura, ¿no? Comparado con la historia. Muchísimas gracias, Maruca. Ariel, ¿querías tú comentar algo? Sí, ya se me olvidó, los comentarios de Ángel pues, son muy acertados porque no hay que olvidar que estamos haciendo un ejercicio donde podemos o intentamos hacer o aplicar los elementos básicos de la técnica de interpretación. Y sí es cierto, tenemos que integrar elementos históricos que en el mundo evangélico y católico también le llamando la tradición histórica. Sí, María vivió muchos años. Juan dice la tradición histórica que se la llevó a Éfeso. Y eso es muy importante. Te voy a decir por qué o por qué lo pienso así. Es cierto, Lucas investigó. Si vamos a uno de los evangelios más hermenéuticos, Lucas hizo una investigación. Y obviamente que platicó con María, le preguntó de todos los eventos desde su niñez, todo, y lo registró. Él mismo lo dice, me he abocado a investigar para ponerlo en orden. Es el más ordenado. Y cuando sucede esto, en el desarrollo histórico, es Jerusalén el punto de difusión del Evangelio, y luego el libro de los Hechos se pasa a Antioquía, que es la puerta de Oriente a Europa, en la época romana, pero después se pasa el Evangelio a Éfeso, donde María supuestamente murió y Juan estuvo ahí y tuvo las revelaciones del Apocalipsis. Y Éfeso está en Turquía hoy y es la puerta y la entrada a Europa. Y ahí se establece, históricamente hablando, el Evangelio entrando a Europa y ahí hasta nuestras fechas, ¿no? Es cierto, ¿no? Y son elementos históricos que hay que incorporar para poder comprender, ¿no? Comprender qué está pasando. Muchas gracias, Ariel. Muy enriquecedor también tu participación. Muchachos, pues estoy maravillada con la participación de todos. Yo creo que hemos nutrido mucho este diálogo. Si se fijan, es una lectura muy breve, de apenas 2 versículos, y nos ha ocupado casi 40 minutos, más de 40 minutos, el analizar esta lectura. Y esto les aseguro que si vemos la grabación de esta clase dentro de un mes, vamos a decir, ay, qué cosa tan ligera hicimos, o sea, algo muy tranquilo, ¿no? Porque bueno, es nuestro primer encuentro con la hermenéutica ya, con un objeto propiamente, con una unidad hermenéutica propiamente. Entonces, bueno, pues yo celebro mucho que lo hayamos disfrutado. Yo lo disfruté mucho escuchándolos. Muy interesante la postura de cada uno de todos. Tengo otro elemento. Ariel ya tiene hambre, según lo deja constatado ahí en el chat, pero les traía otro ejercicio que va a ser muy tranqui. A ver, ¿quieren descanso o le damos? Podemos descansar 5 minutos. ¿No? ¿Le damos? Ok, sal. Es como un ejercicio hasta cierto punto disruptivo, ¿no? Para sacarnos un poquito de la misticidad en la que hemos estado inmersos en estos últimos 40 minutos, vamos a salirnos a la frivolidad. Y dentro de esa frivolidad vamos a ver que también podemos hacer un análisis hermenéutico. Entonces los voy a invitar a que vean el siguiente video. Para eso voy a compartir pantalla. Denme chancita. No sé si apagar el micrófono porque no sé si lo apago ya no me va a dejar el audio del
del video, así que lo voy a dejar ahí. Espero que no se cicle. Me dicen cómo va la cosa para detenerlo y a ver qué bloque podemos hacer, o bien que cada quien escuche la canción como vaya pudiendo. A ver, ahí voy. Entonces voy a detener mi video voy a dejar el audio y voy a compartir pantalla. ¿Cómo les fue? ¿Listo? ¿Quién de ustedes había escuchado esta canción, chicos? Levanten la manita. ¿Tú no la oíste, Ariel? ¿Nadie la oyó? No, no la oí, sí, se oía mucho ruido de alguien que tiene algo abierto ahí. No la oí, ¿Nadie la escuchó? pero bailan muy bonito. Es que se escuchaba como que mucho eco. Ok, bueno. Les voy a dejar de tarea que ya ven que íbamos a hacer un análisis hermenéutico. Quiero, por favor, que investiguen sobre esta tarea. Se llama Pumped Kicks. Déjenme ponerles aquí en el chat. O bueno, lo hacemos aquí en la clase si quieren, lo retomamos mejor aquí en la clase. Mejor, para que no se sientan muy abrumados con las tareas. Mejor lo comentamos aquí en nuestra sesión de clase la próxima semana, lo hacemos y ojalá que ya podamos todos estar en el mismo mood para poder hacer otro análisis hermenéutico. La idea era hacerlo de un objeto completamente diferente, de un texto completamente diferente al que hicimos la primera vez, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, hay una tareita ahí que es ya que ustedes hagan la hermenéutica de algo que ustedes quieran. Hay que ir haciendo el ejercicio. Creo que les pedí 2 cuartillas, de 2, mínimo 2, máximo 3 cuartillas. Elijan algo. Insisto, un texto puede ser literalmente un texto, pero también un texto puede ser un poema, una canción, un cuadro, una pintura, una situación, un personaje, un fragmento de la historia, un evento histórico, un fenómeno. Todo puede ser sujeto y objeto de interpretación. Lo que quiero es que tengan en cuenta ese esquema que vimos del círculo hermenéutico. Ahorita se los hago llegar por el chat. Y aparte, pues se los pongo en plataforma, por supuesto, pero se los hago llegar en el chat para que lo vean. Y vayan teniendo en cuenta cada uno de los elementos que están ahí presentes en el diagrama, que no son los únicos, definitivamente no. Y si leemos más autores, vamos a encontrar más y más y más. Pero vamos a empezar con estos elementos que tenemos ahí, para que puedan ustedes elegir eso de su interés y poder analizarlo a la luz de estos elementos hermenéuticos. ¿Alguna duda o pregunta sobre la próxima tarea? ¿Todo bien? Gracias, Carlita. María, Maruca, ¿todo bien? María Torres, ¿todo bien, María? Mario, ¿cómo vas, Mario? Ya no te dimos. Ni a María. No, todo claro. Sí, Ok. muy bien. Y vamos a ver cómo nos va con la tarea. La verdad es que sí, tengo, por cierto, digo, temor, digo, no va a ser el primer análisis hermenéutico sobre un texto como tal pues, bueno, a ver cómo nos va. Pero sí, no, todo muy claro y pues y con relación a, a la canción que estábamos intentando escuchar, pues definitivamente sí, no se escuchaba nada, pero también me la llevo de tarea. Igual, por ahí nos puso un texto sobre verdad y mentira de Nick, que también creo que está pendiente por ahí de poder hablar sobre él, que es un texto muy interesante. Genial, sí, qué bueno que lo leíste. La idea era que ustedes tomaran la idea de Nietzsche sobre el lenguaje y sobre la verdad.
que es muy relativa y que es un mero constructo de los seres humanos. Tienes toda la razón, qué bueno que tocas el punto, Mario. Lo vamos a abordar en la próxima sesión cuando hablemos ya de su análisis hermenéutico. Entonces tú, Mario, que ya hiciste la lectura, seguramente podrás encontrar algunos elementos de aplicación a esto, ¿no? Todo el tiempo estamos construyendo verdades según Nietzsche, pero Sí. acuérdense que, pues bueno, verdades, pues se trata más bien de argumentar esas verdades. Así es. Sí, no, muy interesante texto. Y sí, pues ya nos estamos entonces viendo el próximo martes, ¿verdad? Sí, el próximo martes nos vemos acá y por lo pronto pues suban esa tareita y continuamos con más el tema de Nietzsche y nos abrimos a la siguiente temática. ¿Sale? Bueno, chicos, acuérdense que tenemos nada más 5 semanas de clase, ya van 2, vamos a iniciar la 3 si Dios quiere, o sea, estamos acercándonos a la meta, ¿no? Ojalá que realmente este asunto de la hermenéutica nos esté dejando elementos valiosos para las tareas futuras. Bien, cuídense mucho, descansen, nos vemos en una semanita. Si se les ofrece algo, échenme el grito, por favor, ahí tienen mis datos. Buenas noches. Gracias, que Gracias. descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, teacher.